Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Yomer Caballero Ramírez, integrante del equipo número 1, el cual está conformado por Leslie Alburquerque Vivas, Julio Bejarano Quichis, Elber Avilaneira, Miguel Castro Darma, Ingibor Carrasco Velarde, Víctor Cayo Luque, Jorge Chupitas Ramón, Janet Alache Bruno. Hoy en la experiencia curricular Cátedra Vallejo, impartido por la Magíster Lourdes Beltrán Tocpoco. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres de la literatura universal y la expresión poética del Perú, César Vallejo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué formó parte del Grupo Norte? Si quieres saber sobre ello, iniciemos. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre que se le reconocía por ser capaz de resolver los distintos problemas que habían entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Burrionero, una mujer dedicada a las tareas del hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. En el año 1909 viaja a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás. Sus estudios universitarios los realiza en la Universidad de Trujillo, en la Facultad de Filosofía y Letras, y por problemas económicos abandona sus estudios. Posteriormente, en 1913, retoma sus estudios universitarios, graduándose en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. La ciudad de Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que es ahí donde encuentra y conoce a muchos escritores y que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. Llegó una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre. Estando él en Lima y el dolor de no poder visitarla lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con admiración y ternura, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de esta mujer, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo es involucrado en un incidente donde se le encarcela injustamente. En ese mismo año entra a trabajar como maestro del primer grado de primaria en el Colegio San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogaran sobre las cosas que veían a diario. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de irse al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoció a su esposa Georgette Philippe, quien residía en el edificio frente al suyo y que se convertiría en uno de sus más grandes pilares en su vida. En el artículo El Grupo Norte, en la portada de un libro desde Europa, Las mujeres de París, nos hace referencia a lo asombrado que estaba nuestro Bate, pues nos mencionaba que en su Perú las mujeres daban la vida por sus hijos, mientras que en París los hijos perdían la vida por preservar la figura de aquellas bellas mujeres que tal vez pudieron haber sido su madre. ¿Por qué se formó el Grupo Norte? Su propósito, según lo explicó tiempo después Antenor Orrego en el prólogo de Trilce, poemario de Vallejo, era realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo. El Grupo Norte se inscribe en el marco del fermento descentralista que tiene el Perú en los inicios del siglo XX, con impulso similar en otras capitales del país, que son Cusco, Puno, Arequipa y Chiclayo, con aliento inevitable de los elementos más lúcidos ubicados en Lima. 4 años que residió César Vallejo en Trujillo,
fueron muy productivas para la vida del poeta. Formó parte del grupo intelectual, artistas, líderes políticos y que fueron llamados el Grupo Norte o Bohemia Trujillana. Los más representativos integrantes del grupo a través de sus épocas, entre el año 1915 y el año 1930, fueron los siguientes: César Vallejo, poeta; Víctor Raúl Haya de la Torre, político, fundador del Partido Aprista y periodista; Eduardo González Viaña, novelista y periodista; José Eulogio Garrido, poeta piurano; Antenor Orrego, escritor, periodista y filósofo; Julio Garrido Malaver, poeta; Óscar Imaña, poeta; Juan Espejo Trizaga, poeta; Francisco Sandoval, poeta. Pero ¿qué es lo primero que piensa Vallejo sobre el Grupo Norte? Para Vallejo, el Grupo Norte es una definición de su vocación literaria y una maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego, Espelosín Vega, fueron los que mayor influencia tuvieron para que Vallejo integre el Grupo Norte. Ellos lo ayudaron a ensanchar su horizonte literario, todavía restringido en un clasismo y modernismo. Los bohemios los animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas que aparecieron en un diario llamado La Reforma de Trujillo. Antes de publicar su primer libro titulado Los Heraldos Negros, en 1919, Vallejo ya había escrito varios poemas en distintos periódicos del país. Fueron sus años de residencia en Trujillo los que marcaron ese camino inicial. Durante ese tiempo, Vallejo ya se insinuaba como un poeta distinto. Una adecuada educación de 2 colegios emblemáticos, complementados con estudios superiores, hicieron posible formar una generación de literatos amantes del arte. Estos se agruparon en el denominado Grupo Norte o Bohemia de Trujillo. El lado negativo de la presencia de César Vallejo en el Grupo Norte, si es que se pudiera tomar o definir de esta forma, las obras de los demás integrantes no tomaron la relevancia que quizás merecían. Varios de los integrantes del Grupo Norte trabajaban y estudiaban en forma paralela. Lo realizaban con la simple razón de perfeccionar y compartir su gusto por el arte. Por su amor al arte y especialmente a la poesía, vieron la necesidad de promover una educación de forma masiva. Esto que no sea una educación de forma selecta o dictada de forma privilegiada. Comparando con nuestra actualidad, la educación ha logrado expandirse y llegar y masificarse, pero lamentablemente aún es de alto costo. El Estado no cubre a la gran mayoría y solo algunos pueden acceder a una educación adecuada. De este hermoso e ilustrativo documental, El Grupo Norte, de la currícula Cátedra Vallejo, el equipo número 1 ha obtenido las siguientes conclusiones. ¿Cuál es la finalidad del Grupo Norte con la sociedad? Pues esta era única, la de informar, la de hacer conocer y prevalecer sus derechos más fundamentales de las personas de aquel entonces, erradicar la esclavitud y la discriminación que sufría la gente de los pueblos. Podemos decir que hemos avanzado como sociedad. Hoy se respetan los derechos de todos por igual. ¿Qué tanto conocemos nuestra riqueza cultural? Somos testigos que gozamos de una biodiversidad cultural y que por ende se debe respetar a todos por igual. ¿Qué opinamos del artículo Las Damas de París, escrito por nuestro vate César Abraham Vallejo Mendoza? Podemos decir que hoy en día ya no encontramos artistas comprometidos con la realidad nacional. Ya no se practica el arte comprometido. Eso se refleja en las diferentes protestas a favor del aborto. Con esto nos da a entender la falta de respeto por la vida y por nosotros mismos. Somos alumnos de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad vamos a entrevistar a el señor Luis Cuadros. Es egresado de la Universidad de Enrique Guzmán y Valle de la carrera de Educación. Pero quería comenzar
con una pregunta, ¿no? O sea, quiero preguntarle si tiene conocimiento del Grupo Norte. Claro, buenas noches, sin favor. Respecto a lo que tú me preguntas, sí, el referente al Grupo Norte fue parte de varios intelectuales, dentro de los que ellos se cohesionó bastante una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa época en el norte del Perú. Dentro de sus integrantes e inspiradores y dirigentes estuvieron a César Vallejo, el poeta y educador que es mundialmente conocido, a Víctor Raúl Aya de la Torre, político y fundador del APRA. Ah, ok, usted tiene... Eduardo Gomal Viaña, que es novelista y periodista, sí. A Juan Eulugio Garrido, poeta también piurano, y a Antenor Orrego, escritor, periodista y filósofo. Luis, para finalizar, entonces, ¿cómo crees tú que ha trascendido el Grupo Norte a través de los años en el aspecto económico, social y político del país? A ver, del Grupo Norte, también llamada la generación vetada, por el mismo hecho de no estar de acuerdo con las ideas políticas, las crisis económicas, las crisis sociales que se vivían en el momento, originó su total negación a participar en las diferentes decisiones de la política, tantas sociales como económicas y en aquel gobierno, ya que no se conformaban con la situación que afrontaban y decidieron afrontar para su mejoramiento. Es por ello que en aquellas épocas estuvieron caracterizadas por el cierre de las universidades, la censura de los periódicos por parte de muchos de los miembros del grupo, y muchos de los miembros fueron perseguidos. Antenor Orrego, Aya de la Torre y Alcides Pelusín. Recordemos que Aya de la Torre fue deportado al extranjero. Entre otros, alternaron las épocas de clandestinidad. Y para finalizar, podemos decir que el Grupo Norte trascendió en el tiempo porque se demostró como que Antenor Orrego, Aya de la Torre, fueron grandes intelectuales que hasta ahora en la actualidad siguen siendo estudiados y siguen siendo ejemplos para futuras generaciones. Eso es lo que te podría mencionar. Así es. Bueno, muchas gracias por su participación, señor Cuadros. Muchas gracias. Con esto hemos culminado.